empezar de una vez con nuestro invitado que nos va a platicar un poco sobre lo que pasó en el viernes en la mañanera, que nos explicaron qué sucedió con la CFE durante el periodo neoliberal. Y básicamente, lo que se informó es que se gastan más de 470,000 millones de pesos en subsidios de luz. Y aquí lo más catastrófico, lo más escandaloso desde mi punto de vista, es este comparativo que hace y que me pareció muy pedagógico de la manera en la que se explicó en la mañanera el viernes para aquellos de nosotros que no somos expertos y expertas en el tema energético, explicar cómo un Oxxo, por ejemplo, paga muchísimo menos dinero de luz que la tiendita de la esquina, ¿no? Y este escándalo de cómo esta injusticia de que los subsidios por parte del gobierno se están yendo a las grandes empresas y cómo en los gobiernos neoliberales esto se construyó. Entonces, bueno, pues quisiera yo darle la bienvenida, nada más déjenme ver si ya está por acá, me parece que sí. Antes de darle la bienvenida, bueno, al doctor, doctor, muchísimas gracias, ya está por acá, es el doctor Nicolás Domínguez Vergara, es profesor investigador de la UAM en Azcapotzalco y es experto en temas energéticos. Yo le agradezco muchísimo estar por acá, doctor, para que nos dé más claridad de qué sucedió ayer, qué está sucediendo con el tema energético en México. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias, Renata. Es un placer y un honor estar con ustedes. Mando un saludo muy afectuoso a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Acá, desde la semana pasada nos estaban preguntando mucho del tema y ha sido uno de los temas que ha estado en la vida pública de México y quisiera que si usted nos pudiera explicar qué está pasando y qué pasó el viernes, qué se explicó el viernes, de qué nos informaron, que son cosas que probablemente usted ya sabía desde el principio, pero que muchos de nosotros nos tenían en la oscuridad. Muchas gracias, Renata. Desde luego que sí. Mire, este es un tema muy importante porque resulta que con la reforma energética de Peña Nieto, entonces se le dio cabida a muchos generadores de electricidad que estaban produciendo electricidad en contra de lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que decía antes de 2013 que los privados no podían generar electricidad, pero en base a una ley que se hizo, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, durante Salinas, entonces se les permitió a esos privados generar electricidad en contra de lo que dice la Constitución y ningún juez dijo que se estaba violando la Constitución. Entonces López Obrador lo que hace es que manda una reforma a esa ley de la industria eléctrica que lo único que pretende hacer esa reforma es corregir realmente abusos enormes que están cometiendo los privados, así de sencillo. Entonces mete en su ley, la ley se aprueba, es aprobada en el Congreso, pero después empiezan ellos a meter amparos, los privados, también organizaciones no gubernamentales como es Greenpeace, también la COFESE, de hecho, pues se había quejado antes por un acuerdo de confiabilidad a la Suprema Corte de Justicia y total, echan atrás todos los recursos del gobierno. Ahora bien, lo que pasó el viernes es de que por fin, fíjense, la CFE aclara, miren, sin lugar a dudas, tan sin lugar a dudas que el presidente invitó a los directores de Iberdrola, al director del Financiero, al director del Universal y a otros a rebatir lo que se presentó, a rebatirlo. Miren, es bien sencillo realmente lo que está pasando. ¿Por qué el juez Juan Pablo Gómez Fierro y el otro juez, hay otro juez que es Rodrigo de la Pesa? O sea, ellos, por ejemplo, lo que dicen es de que por cuestiones de competitividad, entonces se debe echar para atrás esa reforma que pretende hacer López Obrador, que de hecho, pues ya con las suspensiones que dieron, ya no se puede aplicar. Entonces, uno de los argumentos que ellos dicen es que puede aumentar el precio de la luz, es que con la competencia bajo el precio de la luz. Todos esos argumentos se vinieron el viernes abajo. Todos esos argumentos se destruyeron. En primer lugar, lo que siempre dice, por ejemplo, ustedes leen el Financiero,
leen El Economista, El Universal, etcétera, dice, es que los precios son más bajos de la generación solar. Entonces ellos dicen, no, pues anda como en 40 centavos el kilowatt hora. Miren, el costo de generación, de hecho, y lo puso ayer el director de CFE Energía, el costo de generación es de 1.52 centavos. La fotovoltaica de los privados, bien arriba de lo que ellos dicen. Pero peor que eso, lo que él dijo, miren, está la generación, pero luego hay otros gastos. Por ejemplo, se gasta porque los electrones se pongan en el cable, pero no pagan los privados, precisamente porque esa reforma de 2013 evita que ellos paguen por esa transmisión. Aparte, siempre que se produce por energía de sol y del viento, como la energía es intermitente, o sea, hay sol cuando hay sol. Entonces, cuando no hay, pues no hay electricidad, aunque sea de día, si está muy nublado, pues no es la misma generación. Entonces, es intermitente esa generación y entonces la CFE tiene que tener una planta, ya sea hidráulica, ya sea de combustibles fósiles como es el gas natural, para poner esa electricidad que está faltando porque no hay sol o no hay viento. Todo eso lo paga la CFE. Entonces es mentira que el costo de generación sea de 40 centavos, una mentira que han estado diciendo por muchos meses y sobre todo últimamente. El costo de generación de la solar es 1.52 centavos. Fíjense, como 4 veces lo que ellos dicen. Y es mucho más grande, fíjense, que la hidráulica. O sea, la hidráulica presentaron ayer es como de 40 centavos. Entonces, cuando ellos dicen, es que la generación por solar es bien barata, es pura mentira. Pero otra mentira más grande. Fíjense, lo que ellos dicen es que como la generación entonces es bien barata, nosotros le vendemos a la CFE, pero si le dejamos de vender, si se acepta la ley, va a subir el precio de la electricidad. Puras mentiras. Ayer mostró el director de CFE Energía que le venden a la CFE el kilowatt hora a 2.73 pesos. Fíjese nada más. Entonces resulta que cuando dicen, es que cuesta 40, ¿está bien? Entonces le venden a la CFE a 2.73, 2 pesos con 70. Dicen, no es posible. ¿Y dónde está lo barato? En cambio, la hidráulica cuesta 40 centavos el kilowatt hora. Si esa se despachara primero, entonces sería más barato. Hicieron pedazos los argumentos de los privados ayer, pero lo peor no fue eso. Imagínense, supongamos, por ejemplo, que se tiene una generación solar, imagínense que fuera bien barata, como dicen los privados, 40 centavos el kilowatt hora. Ellos lo venden a 2.73. Fíjese ¿y ese dinero dónde está? Son las puras ganancias que se llevan y esas ganancias es el subsidio que nosotros les estamos dando. El subsidio, como usted lo dijo hace ratito, es de 471 millones de pesos, que lo comparó el director con lo que cuesta la vacunación. Yo lo voy a comparar, fíjese, con lo que Pemex vende cada año. Pemex vende como 1 millón de millones de pesos cada año. Bueno, pues estos tipos se llevan de ganancia, nada más por subsidios, aparte tienen otras ganancias, se llevan nada más por ganancias 470, por subsidios de ganancias 471 mil millones de pesos. El cuento, porque es un cuento, es un cuento de que cuentan de que si se vende la electricidad del solar, entonces ganamos todo. No, estamos perdiendo todo, estamos subsidiando. Porque la ley precisamente, y ahí está el problema, fue la ley. O sea, la ley es lo que dice que no tienen que pagar. Y López Obrador dice, oye, pero eso está mal, porque es el pueblo el que paga. Eso es lo desafortunado, que está en la ley. Entonces tiene que haber otra ley que reforme eso. Es lo que está haciendo López Obrador, tratando de reformarlo. Y uno se pregunta, dice, bueno, ¿cómo es posible que se llegó a esa ley tan obscena, por ponerle algún nombre? Muy sencillo. Miren, los privados lo que hacen lobby con los senadores, con los diputados, contratan a comentaristas. No voy a decir aquí los nombres de los medios de difusión porque son obvios. Pagan a académicos. Hasta gente de la UNAM, fíjese, está diciendo, no, pues es que fíjense que la hidráulica ni siquiera
Ni siquiera es renovable. No es posible que sean tan ignorantes los de la UNAM, por favor. Y hasta dicen, la hidráulica no es una fuente renovable, la nuclear no es limpia. Miren, una electricidad limpia se caracteriza porque cuando se le genera solamente emite 100 gramos de dióxido de carbono por cada kilowatt hora. Fíjense, así, esa es la definición de energía limpia. Entonces, energías limpias, por ejemplo, pues pueden ser hasta las de carbón, si emiten eso, si tienen, por ejemplo, pues tecnologías para secuestrar, para capturar el carbón. De hecho, Estados Unidos genera como el 60% de su entre 40 y 60% de electricidad con el puro carbón. Aquí en México solamente se genera por combustible el 5%. Así que todo lo que ellos dicen es un cuento porque lo mostraron con números. Entonces, por esos subsidios, por ejemplo, que tiene Oxxo, que tiene Walmart, que tiene Bimbo, entonces ellos pagan, fíjense, nada más por kilowatt hora $1, alrededor de $1. Mientras aquí en casa nosotros estamos pagando como $2.30 y nosotros gastamos lo que mostraron ayer de un caso de un domicilio, ¿no? Donde este domicilio está gastando como, pues alrededor de, lo pueden ver allí en lo que ellos mostraron, de 510 kilowatts hora. Entonces, fíjense, nosotros estamos subsidiando a esos privados, al Oxxo, al Walmart, a Vivo. ¿Y por qué viene ese subsidio? Porque ellos forman parte de lo que se llama una asociación de autoabasto. Entonces, en la ley se permite que haya autoabasto, que haya una compañía, genera su propia electricidad, puede usar sin pagar las líneas de transmisión. Fíjense nada más, sin pagar. ¿Pero qué hacen estas compañías? Hacen trampa. Hacen trampa. Entonces, ¿cómo es que hacen trampa? Bueno, pues se incorporan a otras compañías, les dicen, miren, por $5, por $5, ya eres socio de nosotros y entonces nosotros te damos la electricidad, pero se las cobran porque obviamente no son socios. Es un negociazo. Y ayer mostraron, fíjense, los miles de millones de pesos que se pierden porque la CFE está perdiendo 27,000 de esos clientes que son consumidores muy grandes. Entonces es un gran negociazo para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos financiando a ellos, sus compañías que centrales de electricidad que a final de cuentas pues son de ellos, después de que nosotros les estamos financiando eso. Obviamente es un robo. Y uno dice, ¿cómo es que precisamente llegamos a esto? ¿Que son muy inteligentes estos privados? No, no son tan inteligentes. ¿Saben qué? Este esquema lo han hecho ellos en todo el mundo, en California, en Texas, en la India, en Brasil y desde luego en México. Ellos tienen un plan que ya se conoce porque ya se repitió en otros países. Llegaron con un cuento de que si los privados manejaban el negocio de la electricidad, iban a bajar los precios. ¿Por qué? Porque iba a haber competencia entre ellos. Entonces, fíjense lo que pasó en California. Es un caso así emblemático, pero que pasó en otros lados, ¿eh? Entonces, ellos lo que decían, como vamos a competir entre nosotros, van a bajar los precios. Entonces, resulta que ellos hacían mantenimiento durante las horas picos. Entonces, pues, la demanda subía, la oferta era bien baja de electricidad, subían los precios. Entonces resulta que el gobierno se dio cuenta. Dijo, no es posible que nosotros hayamos permitido eso. Entonces lo que ellos hicieron fue poner un límite al costo máximo del kilowatt hora. Entonces ya con eso los privados no podían pasarse. Pero esos privados lo que hicieron, de hecho una compañía fue Enron, la maestra de la estafa en todo el mundo, en generación, comercialización de electricidad. Lo que hacía entonces era vender su electricidad a otro estado y después la recompraba, pero a un precio más alto que el tope que había puesto el gobierno. ¿Por qué? Porque la regulación decía que había tope, pero para la electricidad que se generaba allí, no para la que se importaba. Fíjense nada más. Entonces esa estafa la hicieron en muchos países y hasta Greenpeace los apoyó. Es vergonzoso. Hasta Greenpeace. Cuando Enron empezó con los bonos de carbono, dijo Greenpeace, qué bueno, era una estafa, porque son estafadores.
También en México son estafadores todos. O sea, ¿qué es una estafa? Una estafa cuando alguien viene y uno le cuenta con engaños algo que no va a pasar. Lo engaña. Y pum, después le quitan, como nos están quitando a todos nosotros, el dinero. Entonces, definitivamente, estas compañías privadas siempre siguen el mismo esquema. Y el esquema, mire, para llegar a una privatización ya se conoce. Lo primero es forzar a un país a que tenga productores independientes de energía, como ya pasó en México, que tienen que venderle a la compañía del Estado y con contratos de 25 años garantizados, aunque no entreguen la electricidad, como en México. Entonces resulta que lo que pasa es de que primero se permiten estos productores independientes de energía y después lo que hacen estos productores es forzar al gobierno a que fracture la compañía, porque una compañía que está fracturada gana menos dinero, se le puede destrozar fácilmente. Ya llegamos allí. Ya la CFE está fracturada. Está CFE Generación, CFE Transmisión, tenemos la CFE de suministro básico, etcétera. Entonces se le fractura. Ya que se le fractura, la compañía pues ya no puede. De hecho, la CFE ha sido exitosa en eso, ¿eh? Solamente en Generación tenemos pérdidas. ¿Por qué? Porque se subsidia a los competidores. Cuando los jueces dicen, es que se afecta a la competencia, dice uno, no es posible que estén hablando de eso, porque la compañía a la CFE se le está afectando, ¿cómo? Pagándole a las compañías privadas porque ellos no paguen por la transmisión. Fíjense nada más, porque ellos no paguen por ningún respaldo. Entonces, tienen que usarse estas fuentes renovables de energía, definitivamente tienen que usarse en el futuro más y más, pero entonces, ¿qué pasa? Que hay que subsidiarlas. En California se les subsidia, en Texas también. Pero entonces, ¿quién paga el subsidio? El gobierno, los gobiernos, porque las todavía no pueden competir a pesar de los cuentos que escuchamos, por favor. Entonces, en California se le tiene que subsidiar, pero muchos gobiernos lo que hacen es que le pasan la factura al consumidor. Fíjense. Entonces aquí pues nosotros tendríamos que estar pagando mucho más, pero lo que se hace es que se le da subsidio a aquellos que consumen menos, pero el subsidio más grande es hacia el Oxxo, es hacia Walmart, es hacia Bimbo, que no necesitan tanto subsidio. Y sobre todo Iberdrola, dice uno, no es posible que Iberdrola le estemos nosotros subsidiando. Entonces ellos hicieron su trabajo, claro. En todo el mundo se conoce que sobornan a los gobiernos, sobornan a los legisladores. Así es como ellos hacen su trabajo. Y ahorita el punto es, miren, es muy difícil que los jueces se echen para atrás porque los jueces van a decir, es que la ley dice esto. No sé si ustedes han visto algunas mulas, o sea, hay caballos, por ejemplo, que llevan orejeras y entonces tienen que estar viendo nada más el caminito. Así, perdón por los jueces, ¿no? Pero aquí lo que nosotros tenemos es de que entonces ellos van a decir, es que fíjense el artículo 4 de la ley de la industria eléctrica que dice que tiene que haber competencia, o el artículo 27 que dice que ya la generación lo pueden hacer los privados. López Obrador lo que quiere hacer es que se terminen estos abusos, que son vergonzosos. Imagínense en los periódicos de todo el mundo, México les está dando un subsidio a los privados por 471,000 millones de pesos, lo que tienes ahorita en la pantalla. No es posible esto, es vergonzoso. O sea, gente que no tiene para comer, tiene que estarle dando dinero a los privados. Por favor, entonces se viene abajo ese cuento, que fíjense que no es tan barato. O sea, la generación de ellos es de 1.52 pesos por kilowatt, la hidráulica de 43 centavos. Entonces, ¿cuál debería pasar primero? Pues la hidráulica. Entonces, fíjense que aquí lo que viene es una reflexión muy grande. Obviamente los jueces no se van a echar por atrás porque dicen, yo soy como el ejemplito es, no, pues la ley lo que dice eso. Tiene que irse a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí yo pienso que se tiene que revisar, pero ya bien tomando en consideración toda la información que dijeron ayer. Entonces, esa cuestión de los precios y de la competencia se pulverizó ayer. Falta otro aspecto. Y otro aspecto que también la CFE tiene que sacarlo, y es muy fácil. Miren, es la cuestión de las emisiones. Por ejemplo, ellos dicen, pero entonces el pueblo necesita un aire limpio. Necesita definitivamente que se genere
con una electricidad que no eche tantas emisiones. Aquí la CFE lo que está haciendo dice, pero la hidráulica es muy barata y nosotros tenemos mucha hidráulica. Aquí hay otro cuento que lo escuchamos siempre y dice, es que la CFE produce pura energía sucia. Es la ley del combustible. No es cierto. La compañía que genera más energía limpia en México es la CFE. Por favor, tiene las hidráulicas, fíjense, tiene las solares, tiene de viento, también tiene de ciclo combinado con gas natural, tiene la nuclear. No se compara, de verdad, no se compara. Entonces aquí viene un cuento, pues que no es cierto. También en emisiones, si la CFE saca las cuentas, obviamente se va a ver que la única manera de preservar mejor el medio ambiente es usando las hidráulicas. Y en México se tienen muchas hidráulicas. Todas las fuentes tienen problemas, ¿eh? Todas. Cuando uno dice, es que la solar no es cierto. O sea, para generar las celdas solares se necesita procesar el silicio que se saca de mina. Contamina. También se tienen daños a la población. Cuando se dejan de usar después de 20, 25 años, también son residuos que van a causar daños a las personas. Vivimos en un mundo en el cual nosotros hemos alterado el medio ambiente y recibimos daños porque lo hemos alterado. Muchas veces hacemos una tecnología, causa daño, y lo tenemos que hacer otra tecnología para contrarrestar esos daños. Todavía no estamos en un mundo en donde que tengamos una fuente verdaderamente limpia, que tenga costos bajos, que sea accesible para la población. Entonces es un cuento bastante grande el que han hecho los privados. Y otra de las cosas también que se mencionaron ayer, y esto también es bien importante, fíjense ustedes que cuando ustedes generan electricidad, si lo hacen en casa por medio de una celda solar, entonces ustedes, por ejemplo, si generan más electricidad, lo pueden conectar a la red. Bueno, aquí hay centrales grandes, entonces de los privados, que entonces empezaron a proliferar. ¿Por qué? Por los subsidios. Si a ustedes no les dieran un subsidio, ¿sí qué dirían? Oye, pues yo también le quiero entrar. Por eso los privados aquí en México se metieron tanto que ahorita se tiene una capacidad 3 veces mayor que la demanda, por favor. Y entonces resulta que empezaron ellos a poner estas centrales en muchos lugares y la CFE lo que tiene que hacer es proveer con las líneas de transmisión. Los privados dicen, pongan las líneas de transmisión, que total no pagan ellos. Entonces fíjense que lo que quiere hacer la ley es que ya no se haga así, porque resulta que tiene que haber una planeación, porque si se mete mucha electricidad intermitente, entonces hay que controlarla, hay que gastar en eso. Entonces eso se mencionó ayer, hay que ordenar ese sistema. Por ejemplo, ahorita pasó un caso en Australia. En Australia resulta que los privados están metiendo tanta electricidad que están dañando la red de transmisión y el gobierno lo que hizo fue apagar esas fuentes. Eso también se aclaró el día de ayer. Entonces ayer nosotros tuvimos muchísimas aclaraciones de parte de la CFE con número, ya irrefutables. Mostraron todas las grafiquitas y dicen, miren, el subsidio es de tanto. ¿Por qué? Porque el subsidio por no despacho es de tanto, porque no pagan por la transmisión es de 29,000 millones de pesos. Y aquí está lo que están pagando ellos de electricidad. A peso el kilowatt hora, pues ojalá me dieran a mí eso, pero no, eso son para ganancias de esa compañía, ganancias que a final de cuentas muchos de ellos no reportan. Eso es otro asunto. O sea, es un fraude también a la hacienda, porque esas compañías de autoabasto están vendiendo la electricidad y lo están reportando. Entonces, fíjense, eso es bien importante. Ojalá los de Oxxo, ojalá los de FEMSA se atrevan a contradecir eso, porque ellos empezaron a contradecir al gobierno diciendo, no es cierto que yo pago eso de electricidad, yo pago 14,000 pesos. ¿Y qué es lo que le dijo al gobierno? Pero te subsidiamos 26,000. Claro. Por favor, ni vergüenza tienen. Estos son conquistadores, colonizadores, pero su esquema afortunadamente ya se conoce porque lo han hecho en otras partes del mundo. ¿Y qué han hecho en otras partes del mundo? Los patearon a final de cuentas. Ellas demandaron, estas compañías demandaron. ¿Y saben qué hicieron muchos gobiernos? Te voy a pagar las demandas, pero por favor ya vete, porque el daño que me estás haciendo es a 20, 25. Todo eso está documentado.
Y está documentado también cómo le han pagado a legisladores, a senadores, a gobiernos. Y cuando ellos de hecho controlan todo, aumenta la corrupción, aumenta la pobreza y aumenta las tarifas eléctricas. Una cosa que estamos viendo en México, de 2013 a 2018 aumentó el precio de la electricidad en más de 35%, aun cuando se había Claro. dicho que iba a bajar. No Ahí es está la posible. mentira, que nos dijeron que iba a bajar, lo que usted estaba diciendo ahorita, ¿no? Que con la competencia iba a bajar el precio. Y es que ahí están los datos que dicen totalmente lo contrario. Y sin embargo, a mí lo que más me parece curioso es que toda esta información que usted nos da hoy, y que veo aquí en el público que de verdad le agradecen muchísimo, porque los medios de comunicación callaron como momias toda esta información que deberías, que es pública, ¿no? O sea, es nada más meterse a ver qué es lo que realmente está pasando y nos daríamos cuenta, ¿no? Pero es impresionante cómo los medios de comunicación son cómplices de estas estafas, y que por eso se permiten, porque es increíble que después de tantos años de estafa, ni siquiera sabíamos que esto estaba sucediendo, porque los medios de comunicación callaban como momias y aplauden como focas estas historias de que la competencia hace que bajen los precios y que CFE es pura energía sucia, puras mentiras. Entonces, bueno, el viernes fue para mí impresionante todo lo que se nos explicó y sobre todo que se les dio derecho de réplica para que después no salgan a decir que las mañaneras se usan para nada más atacar a privados, ni mucho menos, sino se les dijo, esto es lo que está sucediendo. Si tienen ustedes otros datos, ahora sí que vengan y expónganos, ¿no? Y yo sinceramente dudo muchísimo que FEMSA o Walmart, ahorita usted nos dice que también hasta Greenpeace está metido, por Dios, es que es un Hasta cinismo. Greenpeace, es vergonzoso, de verdad, cómo ellos no analizan eso. Ellos lo que deberían decir, que no exista corrupción, porque en Estados Unidos, en California hubo corrupción y nosotros los apoyamos a Enron. Enron es la empresa maestra. Afortunadamente esto que está pasando en México ya pasó en otros países. Y cuando usted dice, los medios de comunicación callan, no, les pagan, están cumpliendo, Claro. ellos cumplen. Es como si usted tiene un pues tiene que cumplir con el contrato. Entonces, eso ya se sabe. En California salieron los nombres, hasta de académicos, de investigadores, donde dice, mira, te voy a dar dinero para que hagas este estudio, pero tus resultados tienen que salir así, que es bueno que se quite una regulación. Fíjese nada más. Ya pasó en todo el mundo, ya esto es conocido. En México ellos habían tenido éxito y ya lo único, yo le decía, primero los productores independientes, después se fractura la empresa del Estado, después se le hace que quiebre y después se le compra a esa empresa por pedacitos, así como chatarra. Faltaba esa parte. Ya estaban cerca, pero cambió el gobierno. Entonces, fíjense, se les cayó el pastel. Eso es lo que pasó. Ya lo último que faltaba es, pues hay que comprar generación. Y obviamente, pues la generación de las CFEs pues realmente es lo mejor que hay. Fíjense los precios de generación. Entonces, obviamente, pues ellos hubieran querido comprar eso a precios de chatarra para sacar más dinero. Ya pasó en India, como les decía, ya pasó en Brasil, ya pasó en Pakistán, ya pasó en California, está pasando en Texas. En Texas es lo mismo. Mire, ahorita, por ejemplo, hubo un apagón. ¿Por qué? Porque realmente los privados no se preocuparon por mejorar sus instalaciones para casos en los cuales el clima fuera tan extremo como pasó. Los privados no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Pues el gobierno se tiene que hacer cargo. Y cuando uno compara los precios de los privados con los de la generación de esas empresas que estaban antes del Estado, la diferencia es de 28,000 millones de dólares. Fíjese. O sea, siempre las empresas públicas, por más cuentos que cuenten, siempre dan un precio más barato, porque su objetivo no es el negocio. En Claro. cambio, aquí tenemos los privados cuyo objetivo es el negocio, y obviamente aquí Peña Nieto lo que hizo fue regalarles más, lo cual es vergonzoso. ¿Qué quiere hacer esta ley? Frenar los abusos, es todo lo que pretende, ordenar el sistema. Entonces aquí tenemos a Peña Nieto que realmente le regaló todo ese dinero que es de nosotros. Ojalá hubiera regalado el de él. Claro, es que de verdad que, bueno, es esclarecedor todo lo que usted nos platica, y ahorita mientras nos platicaba muchos del amable público que nos ve, platicaba sus historias
de todo lo que ellos están pagando de electricidad, y que no tienen la gente común y corriente como usted, como yo, como cualquiera de nosotros, no tenemos ese tipo de subsidios, mientras que Walmart y gente que está empapada en dinero, nadan en dinero, pues acaban teniendo estos subsidios. Y a mí me parece muy curioso siempre ver que esta misma gente que se queja de los programas sociales, que porque se regala el dinero, y aquí si no me pueden ver estoy haciendo comillas, ¿no? Se dice que se regala el dinero, es la misma gente que ha vivido del gobierno toda la vida, ¿no? Entonces, del dinero público. Entonces, siempre me parece muy cínico ese doble discurso de decir que los programas sociales es regalarle el dinero a la gente cuando ellos se han hecho millonarios gracias a los subsidios y al dinero que ahora sí que le han robado al pueblo. La verdad es que me encantaría yo tener horas y horas para platicar con ustedes, porque generalmente no tenemos especialistas que nos digan la verdad como nos está diciendo usted. Entonces no sé si nos pudiera decir dónde lo pueden encontrar, dónde el público, porque de verdad que yo le estoy leyendo los comentarios y la gente está encantada con usted. Entonces no sé dónde lo pueden encontrar. Aquí, esta es su casa, siempre puede regresar al programa, por favor. Bueno, es un éxito, de verdad que todos los comentarios está la gente encantada con su explicación. Entonces no sé si para cerrar nos puede ayudar con dónde lo pueden seguir, para poder seguir aprendiendo de lo que usted nos platica esta tarde. Sí, mire, pues nada más Nicolás Domínguez Vergara, profesor Guamas Capozalco, y de seguro les va a aparecer allí un correo electrónico. Así de simple, Nicolás Domínguez Vergara, profesor Guamas Capozalco. Sí, yo trabajé en temas energéticos durante mucho tiempo. Yo trabajé en el laboratorio de Oak Ridge, el Oak Ridge National Laboratory. Trabajé como investigador 11 años en cuestiones de fusión nuclear. Anteriormente trabajé en cuestiones de fusión nuclear, después trabajé en el Instituto Mexicano del Petróleo en cuestiones de petróleo. Y últimamente pues estoy trabajando en cuestiones de eficiencia energética. O sea, he trabajado en varios campos de la energía. Y para mí es un placer estar con ustedes, ¿eh? Le agradezco muchísimo la invitación. No, doctor, el placer es mío. De verdad le agradezco muchísimo. Por favor, regrese a seguirnos explicando, porque nunca tenemos pues esta claridad aquí. Xochitl dice, invítenlo más. Lila dice, wow. De verdad que todos los comentarios han sido pues de un agradecimiento enorme, porque la verdad es que no siempre tenemos expertos que nos expliquen la verdad, porque hay mucho dinero que está adentro de este mundo. Y pues generalmente los expertos que vienen a hablar tienen otros intereses más allá del bien común y de la gente de a pie, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo que nos los haya explicado. Le mando yo un abrazo hasta allá y por favor regrese cuando quiera, su casa. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Muchas Buenas gracias, tardes. doctor. Que tenga bonita tarde.